Tema del cual vamos a conversar también, entre otros, por cierto, con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien nos acompaña desde el Congreso en Valparaíso. Senador, muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Senador, ¿qué le pareció esta formalización? ¿Le parece que son contundentes las pruebas que existen contra estos tres sospechosos? A ver, aquí estamos ante uno de los temas más complicados de los últimos años de la convivencia del país. Estamos ante un acto claramente terrorista, ese mismo terrorismo que algunos decían que era incompatible con la democracia y que de alguna manera planteaban que había que desarmarse frente a esa alternativa porque no iba a existir. Lo cierto es que hoy día estamos en medio de uno de los temas más conflictivos de los últimos años. Yo no estuve obviamente en el proceso, así que no puedo decir si eran contundentes o no. Lo que sí puedo entender que aquí se está iniciando un proceso y que los antecedentes que Carabineros entregó respecto de la imputación de las personas iban en el camino correcto. No sabemos cómo va a evolucionar, pero que las personas estén, dos de ellas detenidas, la otra me sorprende que esté, a pesar de que están los tres juntos, un simple arresto domiciliario. Aquí hay criterios judiciales que a uno le cuesta mucho entender, pero por lo menos uno entiende que se va por la línea correcta de poder, de alguna vez por todas, determinar quiénes fueron los que pusieron los bombazos y quiénes van a responder ante un país por este acto terrorista que obviamente tiene al país intensamente asustado. ¿Le parece, senador, que en los primeros pasos de esta investigación, porque evidentemente todavía queda mucho, se está actuando de manera distinta a como se actuó en su momento en el llamado caso Bombas, con el fiscal Peña a cargo? A mí me parece que sí, en el sentido de que yo creo que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso del fiscal Peña, donde yo, no sé, observaba que había, particularmente en la oposición de la época, que hoy día está en el gobierno, casi una persecución respecto de las acciones que iban planteando y que terminaron finalmente con al final nadie respondiendo por esos hechos. Creo que hoy día se ha producido un espacio de responder unitariamente frente a esta agresión y han tenido una oposición muy distinta que ha tratado de colaborar con el gobierno en el esclarecimiento político de este tema y facultando obviamente a todas las policías también del poder político, que es muy bien importante tenerlo, asumirlo respecto de cómo se responden ante este tipo de crímenes. Yo veo que hay una actitud que espero yo, este concepto de unidad ayude para realmente resolver este tema y no quedemos como en el pasado con este tipo de actos impunes. Yo leí el otro día que habían en los últimos años más de 200 bombazos. Solo en este de marzo hasta ahora más de 35 bombazos y hasta antes de esto absolutamente impunes. Cuestión que obviamente violenta con cualquier sociedad democrática que entiende que tiene las reglas para poder defenderse de quienes quieren hacer del terror una forma de expresión política. Mirado en términos políticos, senador, ¿es un éxito del gobierno que se haya detenido a estas personas, que se les haya formalizado y que estén con medidas cautelares, dos de ellos en prisión mientras dura la investigación? No, yo creo que nadie puede hablar de éxito de un gobierno cuando a los 6 meses tenemos un acto de terrorismo de esta naturaleza. El mismo gobierno que había señalado que en Chile no había terrorismo, el mismo gobierno respecto al cual en sus filas, entre sus parlamentarios, se presentó hace un mes un proyecto para derogar la ley antiterrorista. Entonces, me parece que alguien pretenda hablar de éxito, me parece una exageración y una alteración de la realidad muy potente. Lo que sí, yo creo que es importante destacar la buena acción de Carabineros. Aquí no es que el gobierno haya funcionado, la policía, en este caso, al cual le faltan muchas facultades con las pocas que tiene, ha logrado ir determinando, aparentemente, por lo que uno entiende de los procesos, una articulación de la responsabilidad y ha ido avanzando en esta materia. Si hay alguien a quien uno siente que está cumpliendo la pega es Carabineros. Creo que el gobierno está absolutamente al debe en materia de seguridad pública y en materia de tranquilidad ciudadana. ¿Le parece equivocado entonces, senador, que cuando el 18 de septiembre se producen las detenciones, esas detenciones se hayan informado en una conferencia de prensa en el Palacio de la Moneda con el ministro del Interior? Sí, para ser franco, me chocó, porque yo creo que cuando uno tiene que actuar en forma serena respecto a este tipo de actos, tiene que dejar que si las policías han hecho su trabajo, que sean las mismas policías las que puedan ir demostrando cuáles son sus grados de éxito. Entonces esto que de repente como el monopolio comunicacional lo asuma el gobierno, no sé si es para tratar de alterar la imagen que había quedado, pero a mí por lo menos no sé, no estoy acostumbrado a que
Cuando las policías reaccionan, aparece el gobierno, entonces sí, al lado de las policías. Otras veces cuando las policías piden ayuda, los gobiernos no son tan receptivos para eso. Me chocó, bueno, está dentro tampoco una cosa de una gravedad máxima, pero si usted me pregunta, ya que nadie me lo ha preguntado, me sorprende. ¿Pero le parece que hubo una utilización política de parte del gobierno en ese momento? Yo creo que hubo un intento de demostrar, ante un fracaso bastante estrepitoso en enfrentar los temas de violencia que el gobierno exhibió en el país y en el último tiempo con los actos terroristas. Claro, cuando hay una detención anunciada a la moneda, es como decir, mire, yo soy el sheriff, estoy de alguna manera reaccionando de buena manera. No sé. Yo creo que las instituciones cada uno tiene que funcionar con sus méritos y creo que yo pienso que deben haber sido las policías las que haber ido avanzando. Además, el gobierno se está exponiendo. Si el día de mañana cualquiera de estos temas resultan digamos, demostrado su culpabilidad, va a tener un problema adicional. Y ahora, ¿qué va a pasar con cualquier detención que pase en el futuro? ¿Va a tener que ser informada por la moneda? No sé, yo creo que la moneda, o sea, el gobierno lo que tiene que hacer es primero darle facultades a Carabineros. No tiene nada que ver la ANI acá y una de ellas es obviamente los agentes encubiertos, que hoy día es un tema que ha sido rechazado en los años, hace 2 años atrás por el mismo Parlamento, por la concertación, y que me sorprende que no se le dé esa facultad. Segundo, ampliar los tipos penales. Hoy día hay una dificultad para demostrar que hay un acto terrorista, tiene que haber una asociación ilícita, en circunstancias que muchas veces estas cosas tienen que ver con otro tipo de organización, otro tipo de estructura, y si uno se sigue pegando a esa forma, obviamente va a ser mucho más difícil combatir el terrorismo. Tercero, pensar también en las víctimas. A los gobiernos les corresponde innovar y de alguna manera ver cómo se protege, cómo se puede responder para que las víctimas también se sientan amparados de todo punto de vista por el Estado. Yo creo que eso es lo que debería ser la lógica del gobierno, más que andar exhibiendo los éxitos o no de las policías, por lo menos en mi visión respecto de cómo cada cual debe responder en estos momentos que no son fáciles para el país. Senador Coloma, y en esa visión, ¿cómo le parece que actuó el gobierno anterior cuando se detuvo a personas imputadas por el caso Bombas que finalmente fueron absueltos y concretamente el ministro del Interior en esa ocasión? ¿Qué evaluación hace de cómo se actuó en ese momento? Mire, si no hubiera ocurrido un hecho que yo creo que ha sido súper importante y que quizás habría que difundirlo más comunicacionalmente, de las personas que habían sido, el mismo fiscal Peña, que para este efecto tuvo un momento de tanto ataque, las personas que habían sido sindicadas como responsables y que fueron liberadas por la justicia. Si no hubiera ocurrido que 2 de esas mismas personas a los pocos meses se van a España y hacen detonar una basílica, ahí los pillaron rápidamente y los tienen sancionado y probablemente una condena va a ser a más de 20 años, uno podría decir aquí imputaron falsamente a determinadas personas. Pero a mí me baja la duda al revés. La duda es, no habrá sido o que el sistema judicial, de aquí los jueces tienen la palabra y también uno tiene que ser crítico con todas las estructuras, no hay que dar todas por buenas. Actuaron de tal manera que personas que fueron liberadas de un mismo delito lo cometen poco tiempo después en otro país en donde sí son sancionados, entonces uno le baja la duda respecto de si no será caso que el proceso estaba bien iniciado, estaba bien pensado y al final por la estructura jurídica resulta que hay una impunidad total. El mismo juez del momento rechazó como 40-50% de las pruebas. Entonces uno también tiene que reflexionar en esa lógica. Si no hubiera sido por eso, uno tendría derecho a decir, bueno, aquí obviamente hubo un grave error respecto al tema del gobierno. Lo que pasa es que con las circunstancias posteriores, con los hechos posteriores, yo personalmente tiendo a pensar que quizá lo que planteaba el gobierno tenía certeza y quizá lo que no falló o no resultó fue finalmente la acreditación. O en una de esas también los jueces buscaron fórmulas de no aceptar lo que se le planteaba, que han terminado resultando bastante confusas. Pero, senador, cuando usted le pide un poco más de prescindencia a este gobierno, dice deberían ser las policías las que sencillamente aparecieran actuando y no que el gobierno aparezca dándose mérito por lo que hacen las policías, ¿no sería lógico también criticar lo que hizo el gobierno anterior, en este caso en que también apareció con una actitud muy activa y también apareció en cierto sentido siendo parte de la investigación, incluso criticando fuertemente al fiscal Armendáriz y logrando un cambio de fiscal, luego llevando al fiscal Peña al gobierno? ¿No hubo ahí errores también en lo que hizo el gobierno anterior en este caso?
Yo no tengo la capacidad de ser juez de todo el mundo. Yo creo que en el gobierno anterior obviamente se cometieron errores. Uno no puede decir que hubo una actitud de resolución de muchos de estos conflictos, pero creo que también tuvo una oposición en el momento y tuvo una actitud de los jueces que yo creo que hay que revisar con la perspectiva del tiempo. Yo no estoy aquí para exonerar a nadie de responsabilidades. Si la hubo, pero ojo, también algo ocurrió que al final toda la línea de investigación que acreditaba que determinadas personas habían sido responsables, son liberadas por la justicia y esas mismas personas cometen el mismo delito criminal en otro país. Uno tiene derecho a decir también dónde fallaron la justicia en nuestro propio país, como entre otras cosas para haber evitado el conflicto anterior. Yo no estoy haciendo, en todo caso, usted me hizo una pregunta respecto del gobierno actual. Para mí, el cargo de fondo que yo le hago es que yo siento que tiene que tener el gobierno debería estar preocupado de innovar con velocidad en modificar la legislación en aquellas cosas que son necesarias para prevenir toda una acción preventiva, el tema de los encapuchados, el tema de los desórdenes públicos, el tema del tipo penal, el tipo de las sanciones que debería estar impulsando. Y eso es lo que yo más reparo. Yo al final, yo mismo lo dije, o sea, a mí me sorprendió el que apareciera la moneda, pero yo no estoy haciendo un cargo por eso. Yo lo que creo que aquí tiene que haber una fórmula de resolver los conflictos a mediano y largo plazo activa, y eso es lo que yo por lo menos he echado de menos los últimos meses. Y, oiga, pasa que este hecho a todos nos ha conmovido, pero yo le insisto, hace un mes atrás los parlamentarios de la Concertación pidieron derogar la ley digamos, antiterrorista. Entonces uno dice, hay conciencia que aquí estamos enfrentando un problema, están las policías preparadas realmente con las facultades para poder ser eficientes como son en muchas policías del mundo que tienen facultades que aquí no se les han dado. Entonces ese es el tipo de reflexión que yo me hago. Yo trato de ser positivo, yo no estoy aquí para andar dando ni condecoraciones ni sustanciando responsabilidades. Yo creo que todos tenemos espacios de deberes, aquí nadie es acreedor del otro, y sí yo siento que hay una actitud frente a un hecho que tiene obviamente tenso al país, que yo le podría pedir más al gobierno, ser proactivo en dar las herramientas para enfrentar de mejor manera este tipo de procedimientos. Senador, nos quedan pocos minutos, no quiero dejar de preguntarle por otro tema que se empieza a discutir ahora en el Senado, la reforma al sistema electoral que incluye una indicación que fue aprobada por los diputados para eliminar los gastos reservados y también eliminar los aportes de empresas a las campañas políticas. ¿Usted está por votar a favor o en contra de esa indicación? A mí me parece, por lo que he visto, no he visto el debate en el fondo, que eso es una grave regresión a temas que se habían resuelto, uno puede discutir razonablemente en este país. Y yo sé que puede parecer, digamos, fuerte lo que digo, pero voy a explicarlo. Aquí, hasta el año 2013 se hizo un gran cambio en el país en materia de transparencia, en materia de sistema de alta dirección pública y en sistema de un límite al gasto electoral y una formalización respecto de cómo se debía hacer. Yo creo, y eso lo hizo el presidente Lagos, ¿no? Yo creo que eso fue un paso positivo, porque aquí es re fácil decir ahora, oiga, hay que eliminar los aportes reservados a la empresa. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿quiénes plantean eso? ¿Saben lo que son los que lo plantean eso? Los que están en los cargos. ¿Cuál es el sistema que puede haber un financiamiento alternativo, un financiamiento privado, que pueda haber alternancia en el poder? Que la ventaja que tiene la persona que está en el cargo es muy alta. Obviamente los sistemas tienen que tener alternancia y por eso se ideó esta fórmula de que pudiera haber un financiamiento que pudiera también compensar a los que hoy día ejercen los cargos y pudiera haber una rotación. Y sabe, si usted, yo sé que usted lo hace, don Daniel, después de esa ley hubo más rotación en los cargos, porque obviamente hubo más capacidad de competir. Entonces que me digan ahora que no va a haber financiamiento privado, porque esa es la práctica, si lo limita al privado a las personas con muy poca cantidad, va a haber poca capacidad, eso es lo que se va a convertir en que los actuales personas que detentan los cargos van a tener una gran ventaja para ser reelectos indefinidamente. Entonces a mí lo que me pasa, si yo creo que es sano que haya alternancia en los cargos, tiene que también favorecerse la competencia y esta fue una norma para facilitar la competencia. No veo ahora la razón para cambiarlo. ¿Eso qué quiere que le diga? Esa es mi visión, por lo menos, de este tema. Claro, pero lo que se favorece con el actual sistema es primero que las empresas pueden hacer aportes, por lo tanto los candidatos que obtengan más aportes de empresa llevan ventaja, y segundo, que esos aportes se hagan sin que los ciudadanos puedan saber qué empresas son las que le están aportando a determinados candidatos. La pregunta es, ¿por qué no transparentar el sistema y que todos podamos saber quiénes
le están aportando a determinados candidatos, sean personas o sean empresas, si es que se permite que también sean, pero que haya transparencia en la información de quienes hacen los aportes. Pero mire, aquí no hay ninguna ingenuidad. Aquí el ministro Lago, el presidente Lago, el ministro Insulza no eran ingenuos. A mí me tocó esta ley, digamos, discutirla con ellos. Y obviamente lo que ellos planteaban es que eso era una gran carga contra la oposición. O sea, una persona, una empresa, primero es legítimo no que se done a la política. La lógica en ese momento es que si una empresa podía donar para la educación o para la cultura, parte de la política era también hacer una sociedad mejor, y por eso se incluyó dentro de esas posibilidades. Segundo, es sano no que aparezcan las personas, se lo planteo al revés. Un gobierno que sabe que una persona le está ayudando a la oposición, ¿cómo actuaría la autoridad respecto de esa persona? Es sano que uno pueda, en función de ideas políticas o ideas sociales o ideas de Estado, pueda perseguir al que piensa distinto. O sea, esta fue una forma de permitir, muy por el contrario de lo que hoy día se caricaturiza, digamos, que puede haber una competencia y que no puede haber un ordenamiento del gobierno que asigne, en el fondo, por temor a quienes puedan hacerlo o no puedan hacerlo. Entonces, este fue un equilibrio que no es perfecto. Obviamente algunos dicen, ¿por qué no todo el financiamiento público? Mi visión, porque creo que el Estado tiene otras cosas prioritarias respecto a la cual preocuparse. Pero también aquí se ideó un sistema que claramente generó un efecto de mucho mayor alternancia y que ha sido mucho mejor de lo que había ahora. Entonces, que me digan, regresemos al pasado, yo creo que es un error. ¿Qué quiere que le diga? Lo siento, que eso había sido un avance, que uno puede mejorarlo, pero no hacerlo retroceder. Pero, senador, no es necesariamente regresar al pasado, se puede idear también un sistema mejor y esa es la idea. Usted dice, las empresas tal como para educación o para cultura... Lo que planteó... Sí, usted dice, las empresas tal como para educación o para cultura pueden donar para política para hacer una sociedad mejor. ¿Usted realmente cree que cuando una empresa le dona a un candidato determinado, no a todos los candidatos, a uno en determinado, está haciendo para hacer una sociedad mejor o será luego para tener capacidad de influir sobre ese parlamentario o sobre ese presidente? Yo soy bastante menos mal pensado que usted, digamos. Y tampoco... Usted dice que no fuéramos ingenuos recién, senador. Tampoco soy naif. No tratemos... yo entiendo la pregunta perfectamente. Yo creo que tiene que ver con forma de asumir las responsabilidades también que cada uno tiene en su rol. En el tema cultural, yo sé que la empresa no tiene por qué tener el monopolio de la cultura y saber qué es lo que conviene o no conviene, pero se entiende que es favorable que en una sociedad, esto pasa en todas partes del mundo, además, Daniel, no es un tema chileno, se pueda ir acompañando los roles públicos que tienen los estados con aporte de privado. Es un concepto que no es errado, es positivo. Ahora, yo tengo varios criterios respecto al tema cultural, porque adicionalmente ahí tiene que ir todo como una parte a un pozo, que yo creo que es bastante discutible. Pero vamos al tema de fondo. Yo creo que obviamente son aportes a tratar de generar una sociedad que funcione mejor, y no tengo por qué, si fuera por eso, y lo voy a decir al revés, la presidenta Bachelet tuvo más aportes que nadie en esta última campaña. Yo no voy a calificar, quiere decir que las empresas son todas de izquierda, no, de repente puede haber coincidido que algunas pensaron, un grueso o la mayoría, que podía haber sido mejor para el país. Pero eso no quiere decir una inhabilidad moral respecto de quién puede ejercer un cargo en un momento determinado. Así que, ahora, yo no tengo ningún problema si usted puede ampliarlo adicionalmente, para que además sean las personas. Esta fue la idea original, que fueran personas y empresas. En su momento el gobierno consideró, digamos, como tenía una suerte de beneficio, que esto podía ser excesivo, y por eso se estableció, se generó en los términos actuales. Ahora, si usted me dice, puede mejorar facilitando que las personas también puedan hacerlo, me parece que eso puede apuntar en el sentido correcto. Senador Juan Antonio Coloma, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Buenas noches. Gracias.